Gran gusto de saludarlos en este nuevo programa de Corrientes de Pensamiento. Y tengo el gusto de que esté con nosotros, el honor, un querido amigo, un gran argentino, presidente de la Academia de Ciencias Morales y Políticas. Fue secretario de Hacienda de la Nación, una larga carrera. Yo digo siempre que quizá el ingeniero Solanet, al cual me refiero, sea uno de los argentinos que más ha escrito y más conoce de gasto público, de todos estos temas que indudablemente repercuten enormemente en lo que pasa en nuestro país. Además, está en una fundación donde es director, Libertad y Progreso, así que yo le agradezco muchas otras cosas, pero yo creo que con esto basta para presentarlo al ingeniero Solanet, por quien tengo un gran respeto moral e intelectual. Querido Manuel, te agradezco mucho tu presencia. Muchas gracias por tus palabras. No, al contrario, sabes que sí, hace rato nos conocemos, analizamos los temas. Yo te pediría, si hacemos un análisis de este año que está finalizando, ¿cómo lo ves? ¿Cómo crees que tenemos que encarar el futuro? Bueno, es un año que seguramente la historia lo va a marcar. En lo institucional hemos visto un gobierno que ha tratado de dar cumplimiento a aquello de que vamos por todo. Frente a la justicia, con la ley de democratización de la justicia, frente a la prensa, con la ley de medios, frente a la sociedad, con la reforma del Código Civil. En lo institucional sigue siendo un gobierno que no tiene escrúpulos frente al principio de la división de poderes. Tanto frente al Poder Legislativo, donde siguen sucediendo las mayorías automáticas, como frente al Poder Judicial, donde hay temas muy serios que no se resuelven rápidamente, donde hay remoción de fiscales. El fiscal, eso es un tema preocupante. Es un tema muy serio y preocupante, donde hay causas de corrupción que parecen no resolverse nunca. En lo económico, es un año donde el modelo ha hecho evidencias de su agotamiento. Las distorsiones acumuladas durante estos últimos 10 años han salido a la superficie en materia de precios retrasados, tanto la divisa como de las tarifas de servicios públicos y otros que han sido sometidos al control. La fuga de capitales combatida con un cepo cambiario que ha creado distorsiones enormes, ha perjudicado la importación, ha generado desconfianza y no ha resuelto el tema y ha abierto una brecha cambiaria que se ha ampliado. Nos ha hecho enemistar con muchos países en el mundo porque no hemos cumplido reglas, por ejemplo con Brasil y con Uruguay, que son vecinos. Esto no ayuda a las relaciones con el mundo de ninguna manera, porque ya las teníamos deterioradas por nuestras alianzas, diría, mal elegidas, con el mundo desarrollado también. Una economía que está agotada en términos de crecimiento por falta de inversiones en los últimos años, una economía que muestra un déficit en sectores de infraestructura importantes, como es el caso de la energía, que nos obliga a importar lo que antes exportábamos. A producir mayor inflación, ¿no? Y una situación fiscal muy complicada, un gasto público desbordado por un gobierno que no puso límites al crecimiento del empleo público, al crecimiento de la masa de subsidiados, algunos con razón, otros por razones políticas, que tuvo que subsidiar empresas de transporte o empresas de energía por haber descongelado las tarifas. De hecho, el gasto público ha pasado de 30% del Producto Bruto Interno, no llega al 50%, pero estamos en el 46%, son 16 puntos de crecimiento, muy difíciles de revertir, pero que nos ha colocado en déficit fiscal y como no se han resuelto los problemas financieros con el resto del mundo, se sigue falseando las estadísticas, la Argentina no tiene crédito, ese déficit fiscal tiene que ser financiado con la masa de los fondos de los jubilados o con la emisión monetaria que hace el Banco Central. Y esto genera inflación. Entonces estamos en un sistema que se va alimentando a sí mismo en círculos viciosos. Y este es el año que estamos transcurriendo y que está por terminar de esa manera. Manuel, ¿vos no crees que también tenemos culpa a veces los opositores? Vos hablabas del Congreso y yo saco un tema que lo vengo planteando acá. Este presupuesto dibujado,
que se aprobó de un día para el otro a libro cerrado, y la oposición le dio quórum, algún sector de la oposición, para que se comenzara a tratar. Yo creo que en eso tenemos que poner firmeza y sinceridad para que las cosas se hagan de la mejor manera posible. Y vos hablaste también del tema cambiario. ¿Cómo crees que se puede plantear ese tema? ¿Cómo crees que se va a...? Estamos frente a un mercado de cambios regulado, muy fuertemente intervenido. ¿Vos crees que tiene solución el tema cambiario, Manuel? Por supuesto que sí, pero hay que cambiar muchísimas cosas. Y no solo la política cambiaria. Claro. Hay que generar estabilidad y hay que generar confianza para que la gente no huya del peso buscando el dólar. No es casual que todas estas cosas sucedan, y suceden por razones como las que acabo de mencionar, que están incluso en el plano institucional y político. De manera que cuando uno habla del problema cambiario, en realidad tiene que abrir el panorama a todo el sistema político, económico y social. Así como estamos, es muy difícil que el gobierno pueda eliminar la brecha. Está haciendo un esfuerzo, aumentando el ritmo de la devaluación del dólar oficial y tratando de morigerar la subida del dólar paralelo, actuando sobre lo que se llama el contado con liqui, vendiendo títulos públicos en dólares. Es otra forma de destinar recursos que en este caso estaban destinados a los futuros jubilados a intervenir un mercado con fines de muy corto plazo, que además se agotan en sí mismos. Manuel, y con respecto a este tema, la inflación, vos también hablaste. ¿Cuánto crees que vamos a tener este año de inflación? Para hacer la realidad, diremos. Está casi cantado porque han transcurrido 11 meses y estamos en diciembre. Y para este diciembre los analistas 17. Hablan de entre un 3 y un 3,5%, con lo que terminaríamos el año en alrededor de un 27% de inflación. Yo ando hablando del 30 por ahí, pero más o menos. No hace diferencia. No, claro, es muy poco. Lo notable es que el gobierno sigue mintiendo la inflación. Hubo un cambio político. Se fue Moreno ahora. Se fue Moreno, hubo un cambio político. Había alguna expectativa que los datos de la inflación del INDEC de noviembre fueran ciertos, por primera vez después de varios años. Pues no. Salieron mal. Creo que, vos crees que este cambio de personas, porque no ha sido de política ni de planteos, parece cambiar para que nada cambie de alguna manera, porque el modelo se mantiene. Yo tengo un gran respeto por el presidente actual del Banco Central, pero no sé si él podrá, porque caemos siempre en lo que vos decís, emisión, gasto público, y recurrimos al Banco Central para que el presidente del Banco Central no le puede negar al Tesoro los fondos que el Tesoro le reclama para pagar los sueldos de los maestros, los aguinaldos, etcétera. A su vez, al Tesoro Nacional las provincias le reclaman ayuda, sobre todo después de haber tenido que incrementar los salarios a los policías y estar frente a reclamos del resto del empleo público. O sea, estos episodios recientes de los saqueos y la huelga policial ha puesto a las provincias frente a una disyuntiva todavía mucho más complicada, porque estos aumentos ganados casi coercitivamente se van a extender. Y ya la situación estaba desbordada antes de que esto sucediera. De manera que el Banco Central, pienso que poco puede hacer. Claro. Cada uno de esos funcionarios poco puede hacer si no hay un cambio, un giro de 180 grados en la política. Y insisto, no solo en la política económica, sino también en lo que es institucional, en lo que son las relaciones con el mundo. O sea que ahora me acuerdo que cuando el actual vicepresidente Boudou era ministro, ya nos encontramos, me dijo que iba a arreglar el tema de la deuda con el Club de París. ¿Cuántos años han transcurrido? 5, 6, no sé cuánto. ¿Cómo ves ese tema? Porque ahí tiene que intervenir monitoreando un poco el Fondo Monetario, al cual... El arreglo con el Club de París, que no es pagar la deuda, sino reestructurarla y acordar un plan de pagos. Pero seguimos con eso pendiente, ¿no, Manuel? Está pendiente y hay que resolverlo, porque si no, no tenemos acceso al crédito. Es una condición necesaria, tal vez no suficiente. Pero ese arreglo requiere que el auditor del plan ofrecido sea el Fondo Monetario Internacional. O sea, el gobierno tiene que dar un paso de restablecer las relaciones con esa institución, con la cual prácticamente rompió cuando decidió cancelar el resto de la deuda y no aceptar las misiones anuales llamadas del artículo 4.
este tipo de populismo, de nacionalismo de medios y no de fines, tiene que ser superado. ¿Vos no crees, mi querido Manuel, que lo fundamental es tratar de eliminar este populismo que tanto daño nos hace, ¿no? Naturalmente. Y el tema, vos hablaste del tema energético. Ya esto que está ocurriendo, el doctor Montamar, el ingeniero de la Peña, todo lo plantearon hace bastante tiempo. Y bueno, ahora tenemos los cortes, la gente que protesta. Bueno, todo este problema de déficit energético, indudablemente. Ahora, ¿cómo ves el tema con Repsol y YPF que ahora se está tratando de recomponer? Ahora no se sabe nada en los últimos días, pero hace unos cuantos días que decían que iban a buscar una solución. Bueno, es como un cambio, un giro. Bueno, si es beneficioso que haya giro, ¿no? Hubo un giro positivo en términos de reconocer que se debe esa plata porque hubo una confiscación y que hay que pagarla y se está renegociando. Eso yo creo que es un paso positivo. Lo mismo que la decisión de pagar las sentencias pendientes del CIADI. Eso te iba a preguntar, justamente lo del CIADI. Estas cosas dieron una señal positiva, una sensación de que el gobierno incorporaba más racionalidad, pero son contrapesadas por otras medidas que muestran que se sigue insistiendo en caminos irracionales. Por eso es que el gobierno tiene que recapacitar y saber que está en una situación bien complicada. Yo no quiero ser agorero de crisis, pero la situación hoy es muy complicada, muy complicada. Y vos hablabas también hoy del tema de que las provincias, por ejemplo, Buenos Aires incrementó en 100% el salario de la gente, la fuerza de seguridad o de la policía. Ahí yo digo, ¿qué nos espera con respecto a precios, salarios en estos meses que vienen? Todo indica que hay una aceleración de la inflación, que la carrera de precios salarios tal cual se la proponía el gobierno no va a suceder de esa forma. No, ya no se habla de un aumento del 18% en los salarios, los reclamos exceden eso y además se están pidiendo bonos de fin de año, suplementos, porque la percepción de la inflación para todo el mundo es igual, es creciente y es más importante que lo que estaba previsto antes. De manera que estamos frente a un proceso de inflación creciente, un proceso de actividad económica que se ha morigerado enormemente. La producción automotriz ha caído en este último mes, por ejemplo, y el nivel de desempleo no se reduce. O sea, hay señales de que este agotamiento del modelo no solo se refleja en todas las distorsiones, mayor inflación, desequilibrio fiscal, sino también en el nivel de actividad económica. Y con respecto al tema de los granos, no han anticipado fondos, no van a anticipar fondos, al final se va a sentir, porque cuando llegue el momento es como... Las exportadoras de granos están dispuestas, han suscrito un monto más limitado que lo que el gobierno le pedía, pero algo van a hacer, pero esto es pan para hoy, hambre para mañana, porque son letras de plazos cortos. Por eso digo... Y han tenido que emitir letras del Banco Central que son más respetadas que los títulos emitidos por el Tesoro. Pero estas son formas que no son genuinas. Se paga una tasa de interés alta incluso en relación a la que pagan otros países, incluso países vecinos. De manera que estamos frente a un proceso de búsqueda de fuentes de financiamiento para el déficit fiscal que no son los financiamientos genuinos de un país que estuviera en una situación cómoda. Son los financiamientos que buscan gobiernos que ya tienen agotadas las fuentes normales y tienen que recurrir a esto. Por eso digo que esto hay que corregirlo, porque hemos visto estos procesos y nunca han llegado a buen término. Y con respecto a la relación con el mundo, por ejemplo, nos faltan, todavía tenemos 7, 8 minutos, Manuel. El tema con China, con este tema de los saqueos y las cosas de los supermercados, etcétera, nos está creando problemas. ¿Cómo ves vos la cuestión? Sí, por supuesto que es un tema donde se han preocupado a las autoridades chinas porque hay una colectividad china muy atacada acá por los supermercados con el tema de los saqueos. Pero creo que el tema internacional es más amplio. Sí. Las relaciones con el mundo se han deteriorado por dos motivos. Primero, por razones políticas. Nuestro gobierno se incorporó al eje bolivariano y esto significó enemistarnos con muchos otros países.
Nuestro gobierno firmó un memorándum con el gobierno de Irán en su momento, antes de que cambiara ese gobierno, muy mal visto, no solo por nosotros, sino por el resto del mundo. Creo que hoy, perdóname la interrupción, la presidenta lo recibía a la gente de la ADIA, de la AMIA, creo. Al doctor Julio Schlosser, de acuerdo a lo que vi. Bueno, pero yo te interrumpí para No, aclarar es esto. bueno que eso sea así, pero me refería a las relaciones con el mundo, donde también hemos presentado un flanco en la economía, sobre todo en el comercio. Al tener que apelar al cepo cambiario y a la limitación de importaciones, hemos roto reglas de la Organización Mundial de Comercio. Hemos tenido protestas, una protesta firmada por 40 países, y tenemos problemas con Brasil, con Uruguay y con muchos otros países. Eso tiene que resolverse reencauzando nuestra política en términos de respetar las reglas. Y lo que ha ocurrido en estos años es que el gobierno ha creído de que puede enfrentar al mundo sin respetar las reglas de convivencia internacional. Y esto al final no se lo perdona, incluso en la reestructuración de la deuda. La refinanciación del año 2005 fue extremadamente agresiva. Y no solo fue agresiva en los números, sino también en el discurso. Nosotros nos olvidamos de aquellas giras que hacía nuestro presidente en ese entonces y retaba a los que nos habían prestado plata por haber sido tan ingenuos de haberlo hecho. Esas cosas se recuerdan, ¿eh? Y al final uno las paga. Por eso es que esta memoria que ha tratado de hacerse virtuosa de la reestructuración de la deuda pública argentina del año 2005 debería ser revisada, porque nos ha costado mucho. Bueno, nos hemos ido un poco del mundo. ¿Vos qué opinás, querido Manuel, con respecto a ese tema? Creo que tenemos que cambiar totalmente. Yo decía, en lugar de recorrer este camino, teníamos que ir por el camino que le conviene al país, ¿no? ¿Y vos qué sugerís que hagamos? Nos quedan 5 minutos, 4. ¿Cómo ves vos? Bueno, estamos a 2 años de las elecciones del presidente y vice de la Nación, de legisladores, gobernadores, salvo Corrientes y Santiago del Estero, que ya eligieron. ¿Cómo creéis que tenemos que manejarnos con un poco más de reconociendo nuestros errores y sincerándonos un poco, ¿no? Por de pronto hay que sincerarse. Oposición, oficialismo. Hay que sincerarse empezando por las estadísticas. Exacto. Hay que reconocer los errores, que es la forma de iniciar el camino correcto. Hay que buscar desandar las afrentas institucionales que se han hecho con la justicia, etc. Se ha debilitado, las instituciones se han debilitado. Hay que buscar un discurso de reconciliación en todos los sentidos, dejando de utilizar la historia y el argumento de los derechos humanos con un fin de generación de poder. Y hoy es el cumpleaños del Santo Padre, que está planteando un poco eso. Yo digo, una revolución en paz en 9 meses, creo que lleva. Bueno, este es un hecho notable del año. Notable del año, ¿no? Por poco se nos pasa hablar de qué pasó este Pero año y no mencionar la elección eso del Papa Francisco. Yo creo que esto generó una gran esperanza en la Argentina y yo participo de esa esperanza. Realmente ha sido uno de los hechos más importantes de nuestra historia. Es notable, sí. Conmovedor incluso. Un hombre que ha tenido, digamos, la altura de olvidar los agravios que recibió de sus propios compatriotas, particularmente de su propio gobierno. Así es. Que según dicen hasta intentó que no fuera elegido. Esto es importante porque muestra un camino. Ha mostrado que el amor. Que señaló Mandela en el mundo. Eso, bueno, ahí otro ejemplo, ¿no? Otro ejemplo, que yo lo destaco como un caso de alguien que sufrió 27 años de prisión, ¿no? Y por razones verdaderamente injustas, mucho más injustas que lo que han sufrido otros. Logró la unidad de su pueblo, y ¿no? Él emerge buscando la reconciliación y el perdón. Exacto. Es algo que a nosotros nos ha faltado. Hemos pasado nosotros por problemas muy serios, por violencias que han afectado a todo el pueblo argentino, de un lado y de otro. De otro. Y que habían sido prácticamente superadas en términos de reconciliación y justicia. Y en estos años se han dedicado a reabrir heridas, y a mi juicio con un fin espurio, que es la búsqueda de poder.
Por eso no hay que mirar el pasado en ese aspecto, sino en lo positivo. Hay que mirar el futuro. Y el futuro. Hay que mirar Futuras el futuro generaciones, ¿no? de todos los argentinos. Esto es muy importante. Y yo creo que hay que mirar cómo funciona el mundo, Claro. con sus éxitos y sus fracasos. Seguro. Pero no hacer de esto teorías absurdas. Querer volver detrás del muro de Berlín hoy es un absurdo. Un absurdo. Un absurdo. Ya, poner de ejemplo Cuba, esto no nos ocurre. Hay pocos que están poniendo ese ejemplo, son los pocos que siguen pensando que se puede mano militar y gobernar una sociedad. No sé, con Corea del Norte, con Cuba y con algún otro país del mundo que prácticamente han dejado de existir, con Venezuela. Yo creo que hay que reordenar básicamente nuestra cultura interna en función de lo que al país realmente le conviene y de la búsqueda de una sociedad como la que nosotros nos merecemos, y no la tenemos. Y ahí yo hago la diferencia generalmente entre el simple político que se busca este tipo de cosas y el hombre de Estado. Tenemos ejemplos, ¿no? Que piensan de mediano a largo plazo en las futuras generaciones. Cuando toman una decisión sabe las consecuencias que va a producir. ¿Cómo nos hace falta gente que se conduzca de esta manera? ¿No, Manuel? Nos queda un minuto. Bueno, la Argentina tiene mucha gente preparada, sí, y capaz. 5 premios Nobel estuvimos así. De manera de que yo no creo que sea una cuestión de hombres, sino que es una cuestión de la actitud de los hombres que pueden hacerlo frente al resto de la sociedad y la sociedad misma. Yo creo que hay que hacer un cambio muy profundo. Y vos decías recién, justamente, ahí tenemos el Papa, el ejemplo que nos está dando. Eso es argentino. Claro, eso es lo que abre un espacio de esperanza, ¿no? Yo creo que después de haber visto los saqueos y haber visto a esa gente rompiendo vidrios y llevándose televisores, nuestro ánimo está muy decaído, porque esta ilusión de que la Argentina puede dar un vuelco se enfrenta a estas imágenes. Por eso yo creo que hay que hacer una apelación a un cambio muy profundo. Un examen de conciencia, ¿no, Manuel? Sí, que seguramente si ese cambio se da en la sociedad, se va a dar también en los políticos, que son un reflejo de la sociedad. Yo te que agradezco. Elaboran un discurso que sea conveniente para juntar votos, pero inconveniente para generar un futuro. Magnífica ese principio, creo que es el que tenemos que aprender todos, ¿no? Yo te agradezco enormemente, Manuel, tu presencia. Te felicito por todo lo que estás haciendo. Y como argentino, ya te dije hoy, tengo un profundo respeto por lo que estás. Así que yo creo que nuestra obligación es ahora tratar de buscar el consenso, el diálogo, las coincidencias por encima de todo este enfrentamiento que estamos teniendo. Te agradezco mucho, Manuel. Te deseo mucha suerte y que sigas trabajando como hasta ahora. ¿Cómo no? Muy amable. Vamos a un corte y vuelvo con mis conclusiones. Auspicia este programa LAN, el encanto de volar. Grupo Petersen, desde 1920, construyendo el país. Tenga el tamaño que tenga, olvídate del granizo. Provincia Seguros te ofrece cobertura contra granizo sin franquicia y sin costo adicional. Elegí el mejor seguro para tu auto. Llama al 0810-222-2444. Consulta con tu asesor de seguros o en nuestras sucursales. Provincia Seguros, una empresa del Grupo Provincia. Cumplimos 15 años y lo celebramos inaugurando la nueva Terminal B de Ezeiza, con una inversión de 570 millones de pesos. Aeropuertos Argentina 2000. Soñamos con vos. BBVA Francés. Por un futuro mejor, siempre. Adelante. Porque lo querés de verdad, lo cuidas mucho y tratás de que no le pase absolutamente nada. Pero él ya está grande y es hora de que tenga su propio auto. Créditos Pymes. ¿Sabías que el crédito que tu pyme necesita está en el Banco Ciudad? 0822-20400. Ya conoces tu ciudad, ahora conoce tu banco. Banco Ciudad, te quiere ver crecer. En Toyota creamos nuestra nueva reserva ecológica en la planta de Zárate. Un compromiso ambiental con la naturaleza, un compromiso con vos. Toyota, líder mundial en movilidad sustentable. Banco Comafi. Si te va bien, nos va bien.
agradezco mucho a mi querido amigo, el ingeniero Solanet, un descarnado, crudo análisis de la situación. Yo creo que no podemos pretender que todos opinemos lo mismo. Entonces yo rescato fundamentalmente lo que decía Manuel con respecto al Santo Padre. Es uno de los hechos más significativos, de enorme trascendencia que vivimos en este año los argentinos. Una revolución en paz en 9 meses, una humildad y un espíritu constructivo, disculpando a quienes le agredieron, a quienes lo dejaron de lado en muchos casos. Creo que esta es la acción en la que debemos inspirarnos. Bueno, nada más ni nada menos que en el Santo Padre y en la otra figura extraordinaria de la humanidad como ha sido Nelson Mandela, que después de 27 años de prisión buscó la unidad de su pueblo, no pretendió el poder porque estuvo 5 años como presidente, la Constitución lo habilitaba para que pudiera ser reelecto y prefirió no ser reelecto. Trabajó por Sudáfrica, trabajó por el mundo en definitiva. El Santo Padre está haciendo lo mismo. Entonces, creo que este es el compromiso que tenemos que asumir todos. Los que estamos en una posición, los que estamos en otra. Comenzar a transitar un camino de diálogo, de consenso, de entendimiento, dejar la soberbia a un lado, sincerarnos fundamentalmente, decir las cosas tal cual son con enorme realismo, reconocer los errores que hemos cometido, un examen de conciencia, de trabajar todos en beneficio de nuestros compatriotas, de los seres humanos, de los 40 millones de argentinos. Que Dios así lo quiera, que nos ayude, que nos ilumine para aceptar con humildad nuestros errores y además que nos dé la sabiduría necesaria para buscar el camino que más convenga a los intereses de nuestra patria, de nuestro país, de los argentinos en definitiva. Muchísimas gracias. Hasta el próximo programa, si Dios quiere.